Mesa Política. Son las 7:21, momento de la Mesa Política en la tercera emisión de Zona 3 Noticias, y saludo con muchísimo gusto a Rocío Morgan, quien es secretaria de Comunicación de El PAN en Jalisco. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Guillermo, gracias por recibirme aquí en tu cabina. Bienvenida a este espacio, y saludo con mucho gusto a quien ya echamos en falta en esta mesa, Eloy Ruiz Anguiano, quien es representante de MC ante el Instituto Electoral en Jalisco. Eloy, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo para todas y todos los que nos escuchan. Siempre es un honor estar aquí en tu programa. Ya extrañábamos estar por acá. Bueno, pues aquí estás de vuelta. Hay muchos temas, y que conste, yo siempre lo digo, aquí la invitación está abierta a las distintas fuerzas políticas, al PRI, que nos ha fallado recurrentemente, cosa que lamento bastante, creo que tendrían mucho que decir, y el PRD ha sido itinerante. Hoy entiendo que están con su líder. Está aquí el presidente nacional del PRD y pues seguramente están en encuentros con él. Quiero pensar que es el motivo de la ausencia, porque sí que han estado en esta mesa. Hay muchos temas, Eloy, Rocío. Hay uno que en realidad me parece que es importante poner en la mesa, entre muchos otros, y es lo concerniente o lo tocante al tema del derecho de réplica. La Suprema Corte, leo una información de contexto que creo que puede ayudar a la reflexión. La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional que para reclamar el derecho de réplica se requiere que la información difundida sea inexacta o falsa y que se cause un agravio. Esto es el planteamiento que ya hace la Corte. Avaló la obligación de medios de comunicación, o lo que se establecía en la ley reglamentaria del artículo 6 para publicar la réplica cuando se difunden, ese es muy importante subrayarlo, datos falsos o inexactos. Pero bueno, había un planteamiento del PRD y Morena con lo que se buscaba, y esto fue desechado, que cualquiera que se sintiera agraviado por la información difundida en medios pudiera demandar judicialmente a sus autores, independientemente de la verdad de los hechos. Entonces, hubo ministros que estuvieron en contra con esa acotación de que fuera única y exclusivamente cuando hay la difusión de datos falsos o inexactos. Y la pregunta para ambos, ¿qué les parece, así como queda esto hoy, digamos, este derecho a réplica con la salvedad de que sea con datos falsos o inexactos? ¿Es lo conducente, es lo adecuado en un marco jurídico ya en el contexto de las campañas políticas sobre todo? Esto garantiza la libertad de expresión y, por otro lado, pues la protección de la reputación de las personas. ¿Es la fórmula adecuada, Eloy Ruiz Anguiano? Bien, bueno, definitivamente es un tema bastante complejo, porque hay dos formas de verlo, ¿no? Evidentemente, desde el lado del quejoso, ¿no? De quien dice, oye, a mí se me está difamando, se están diciendo cosas falsas de mí. Y también está el otro lado de quien escribe esta información. A mí el único punto que me parece que a lo mejor en el que tenemos que poner más atención en esta resolución de la Suprema Corte tiene que ver con el hecho de que si a una persona se publica información que no es precisa o que es falsa de él, esta persona tiene que comprobar lo contrario, ¿no? Es decir, tiene que aportar los elementos para demostrar que lo que se dice de él no es verdad. Y eso me parece que en términos precisamente pues bueno, del derecho de personalidad, de los derechos de las personas, y también en términos democráticos, me parece que sí puede tener algunos efectos negativos, porque yo creo que definitivamente lo deseable es que en los procesos electorales, pero no solamente en esto, sino en general en la vida pública, podamos conocer distintas versiones, y reconociendo que muchas veces una sola no es suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada está eso, pero también del otro lado, bueno, evidentemente, cualquier información que aparezca en un medio, pues es refutable. Y también no cualquier información tendría que ser... es que no todo es exacto. Exactamente. Es el punto al que yo quisiera abordar ahora también con Rocío Morgan del Partido Acción Nacional, que además estás en el ámbito de la comunicación. Así es. Quiero pensar no en el ciudadano, que desde luego es muy importante pensar en él, pero pienso más bien en la clase política, que yo creo que es la que está buscando hoy protegerse con este tema,
Porque yo creo que hay que pensar en periodistas, hay que pensar en los políticos, desde luego, somos ciudadanos todos a final de cuentas, pero imagínate que yo hago un punto de vista editorial, además no existe el periodismo objetivo, eso admito el debate, quien me diga que existe, hay encuadres para fijar opiniones, puede haber el quererse acercar a la veracidad de las cuestiones, pero puede haber un tema que razonablemente sea inexacto y que admite el debate. Pero lo que quiero pensar, imaginemos una campaña en la que permanentemente lo que señalemos efectivamente esté condicionado a esta réplica permanente que haría inoperante, ¿no? Claro, la lógica de informar. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo creo que el tema del derecho de réplica ha estado satanizado durante mucho tiempo, ¿no? Yo no coincido mucho con Eloy en cuanto a que sea un tema muy complejo. Es un tema que está inscrito en el ejercicio de los derechos humanos. Es un tema de derechos conexos entre libertad de expresión, derecho a la información y derecho de réplica. Aquí yo creo que lo que hay que tener cuidado precisamente, y que era con lo que se había satanizado un poquito cuando se discute el tema de derecho de réplica, es si el derecho de réplica va a inhibir la libertad de expresión del periodista. Es el punto clave. O el derecho de opinión. Lo que siempre se ha mencionado es que el derecho de réplica sería efectivo cuando las opiniones del periodista estuvieran fundamentadas sobre información falsa o inexacta. Ahí es donde entraría el derecho de la persona que se sienta aludida o agraviada de decir, oye, lo que tú estás opinando está fundamentado en una información que no es verídica, que no es real, que es inexacta, que es falsa. Y entonces ahí cabe que tú me des el derecho de réplica para yo aclarar lo que a mi juicio convenga, ¿no? Pero ahí el tema, esto que hablábamos hace ratito con Eloy sobre las calumnias, la difamación, la injuria, el daño moral, que queda en el ámbito del que se siente agraviado comprobarlo, pues así es, porque el derecho se va a ejecutar cuando se solicite, porque es a petición del interesado. Entonces, él está en su derecho de aclarar esa información. Pero además hay causa legal para hacerlo, que será daño moral, ¿no? Y la parte de las calumnias, difamación, injuria, daño moral, que quedaría en el otro ámbito que ya se despenalizó, que ya salió del Código Penal y que queda pues en el ámbito, digamos, civil, ¿no? De proceder con una demanda por daño moral o por calumnias, que es en independencia del ejercicio del derecho de réplica, eso sí hay que aclararlo. ¿Cuál es el riesgo? Nada más para entender un poco tu posición, Rocío. Entonces, como deja hoy la cosa la Corte, ¿es positivo? Mira, la discusión, que es algo positivo? Sí, claro, por supuesto que hubo un avance importante porque hubo una reforma recientemente a la nueva ley de derecho de réplica que se expidió apenas en el 2015 y la reformaron para agregarle que cualquiera que se sintiera agraviado por información, aunque ésta fuera verdadera, podía ejercer el derecho de réplica. Y lo que hace la Corte es volverla a delimitar y decir, no, a ver, el derecho de réplica solo con asuntos solamente inexactos o por falsos. Asuntos inexactos o falsos o no verídicos, ¿no? Y esto deja obviamente en salvedad la libertad de expresión de los periodistas. Da más margen al comunicador, pero decir, no estoy diciendo mentiras, no estoy diciendo inexactitudes ni estoy manipulando a la información, lo que estoy diciendo es verdad. Si el señor se siente agraviado, pues qué pena me da su caso, ¿no? Ahora, pero por ejemplo, Eloy, en el caso de, a ver, y la pregunta para los dos, pero doy la palabra ahora a Eloy Ruiz Anguiano, en el caso, por ejemplo, de valoraciones claramente de opinión, donde son naturalmente, a ver, pueden estar basadas en ciertos hechos, pero hay interpretaciones de la información. Y ojo, no estoy hablando de faltar el respeto a nadie, pero tú puedes calificar una campaña, calificar la propuesta de un candidato y ser, desde luego, por tu manera de ser, profundamente subjetivo. Todos lo somos en ese sentido. Claro. Lo que pasa es que la gente luego quiere un poco como camuflar ciertas cosas, pero hay posturas ideológicas, hay encuadres mediáticos, y la pregunta ahí es cómo saber qué tan inexacto eres, para ver a qué se admite de alguna manera o cuándo se admite este derecho de réplica. Sí, por supuesto. Y digo, me parece que precisamente es un debate interesante y complejo porque la tradición mexicana de los medios es distinta, por ejemplo, a la norteamericana, Guillermo, ¿no? Donde hay muy claramente medios que digamos, son identificados con la izquierda y otros que son con la derecha y no hay ningún problema, ¿no? Y aquí en México todavía nos cuesta un poco de trabajo reconocer precisamente que habrá medios y habrá periodistas que tendrán posiciones muy claras, ¿no? Y que cada quien como lector, digamos, como consumidor de esa información,
podrá buscar una u otra opción para informarse y poder comparar opiniones. Y creo que a veces por eso nos llega a asustar que haya ciertos opinadores o ciertos periódicos que tengan ese tipo de posturas. Yo creo que, sobre este tema en específico, ¿qué es lo más conveniente? Pues desde luego que haya un ambiente de libertad para los medios de comunicación y de respeto a las opiniones que en estos se puedan derivar, porque pues definitivamente parte del fortalecimiento democrático pasa porque haya medios libres y personas expresándose de manera libre. Ahora, en el caso específico en el que se cita información que no es correcta, ¿no? Es decir, que más allá de una opinión se aseguren algunos hechos sin fundamento o con fundamentos falsos, ahí me parece que sí hay un derecho, decías tú, de la clase política, de también aclararlo, porque desde luego que también dentro de los medios de comunicación, y me parece que no es ningún tema que deba asustarnos, pues también tienen intereses y también, y luego se también opinadores que lo tienen. Desde luego, me parece que en ese sentido hay que pensar en los periodistas, pensar en los políticos y sobre todo pensar en la sociedad en su conjunto. Sí, son las 7:32, perdónenme, ahora retomamos el debate, vamos a hacer una pausa, regresamos. Escucha y decide. Zona 3, 91. Mesa Política. Son las 7:36, continuamos en la mesa política conversando en esta ocasión con Rocío Morgan, quien es secretaria de comunicación del PAN en Jalisco, y con Eloy Ruiz Anguiano, quien es representante ante el IEPC del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Querías ampliar un poco al respecto, Rocío? Sí. Porque es un tema de debate aún, ¿no? Sí, es un tema de debate, lo están discutiendo todavía en la Suprema Corte de Justicia. De hecho, el día de hoy suspendieron ya la discusión, se trasladó hasta el siguiente miércoles, pero esta primera votación que ya tuvieron, que ganaron como por 6 votos contra 2 o 7 contra 2, algo así, para circunscribir el ejercicio del derecho de réplica solamente informaciones inexactas o falsas, pues ese ya es un triunfo que se obtuvo sobre lo que se había emprendido en la reforma a la ley, ¿no? Además, a mí me gustaría notar que el derecho de réplica tiene que abonar a la calidad informativa. Yo creo que el ejercicio del derecho de réplica, cuando se hace bien y cuando los medios de comunicación aceptan que la información que tienen o no fue corroborada o no tuvieron los datos suficientes e incurren en esta inexactitud o en falsedad o en manipulación, que también se puede dar, abona a la calidad informativa y abona a un mejor ejercicio del derecho a la información de las personas, Me ¿no? tengo en ese punto, perdón que te interrumpa, pero creo que ese es el quid del asunto. Ese es el asunto. El asunto es efectivamente respetar las libertades, que haya buena información, veraz o lo más veraz posible. El único punto, y además estoy de acuerdo, finalmente en los medios tenemos equivocaciones, hay imprecisiones, también hay que admitirlo, somos un sector al que no le gusta la crítica y la tenemos que asumir. Y además la celeridad de la información, sobre todo la política y en campaña, pues no te da oportunidad a veces ni siquiera de comprobar lo que estás Pero mi preocupación al respecto, y vuelvo al punto, es que sobre texto o al amparo de esta reflexión, que de suyo es buena me parece, de pronto haya una andanada de réplicas que más bien lo que buscan es justamente entorpecer el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto en las campañas en donde lo que toca es el contraste, el señalamiento, que se pierda ritmo, que se pierda información y que los partidos políticos también estén buscando una coraza muy fuerte y los candidatos para que no fluya la información, sacatándole al debate. Pues, o el tema de guerra sucia que decías ahorita antes de iniciar, ¿no? Que no necesariamente es guerra sucia, sino a veces contraste natural, ¿no? Mira, sí, pero además yo creo que aquí lo que hay que tener muy claro es que cuando se habla de guerra sucia, o sea, el que se sienta agraviado por un tema de guerra sucia no puede ir en contra del medio. Tendrá que ir en contra, con lo que a su derecho corresponda, de quien haya expresado esa información. Estamos hablando de otro candidato, de otro partido, no tanto del mismo periodista o del mismo medio. Pero si tú le diste voz a ese oponente o a ese candidato, pues evidentemente... Pero se ha hecho de suyo y de manera natural, Guillermo. A mí me ha tocado que están en una mesa como de este tipo y empiezan a hablar de algún candidato e inmediatamente entra la llamada, ¿no?
Oye, es que están, sí, que tenemos en la línea telefónica y por mí mejor, ¿no? Ahí que haya el debate. Y de hecho lo hacen y el tema fluye de manera muy natural, ¿no? Mira, por ejemplo, Enrique Alfaro, para hablar de temas así más específicos, pues de pronto no le gusta la crítica de los medios de comunicación, ¿no? En fin, hace señalamientos, ha hecho también algunas valoraciones así muy puntuales, en ocasiones generalizando algunas críticas. Hombre, hay quien tiene más capacidad de aceptar los señalamientos críticos, hay a quien le gusta menos el asunto, ¿no? Yo no diría que no le gusten, más bien lo que ha hecho ha sido precisamente enfrentar los señalamientos. Pero ha calificado a los comunicadores, ¿eh? Sí, por supuesto, alguna vez lo hizo, y también supo reconocer posteriormente que no había sido la mejor manera de expresarlo, y más recientemente lo hemos visto en distintos medios de comunicación, precisamente debatiendo lo que se ha dicho en los medios sobre él. Yo quiero destacar aquí una cosa muy importante, porque, por ejemplo, he visto, hablando precisamente de Guerra Sucia, que hay distintas páginas, especialmente en redes sociales donde se maneja esto, donde se trata de construir esta idea de que no es positivo hacer este tipo de confrontaciones o de debates como si fueran actos autoritarios. Yo quiero aquí detenerme un momento. Al día de hoy, en este país, y digo, tú también lo sabes, Guillermo, porque como periodista, hay lugares donde el periodismo está completamente amenazado por distintos actores políticos verdaderamente intolerantes, y lo hemos visto en casos como el de Aristegui, ¿no? Es decir, hay políticos que van con los gerentes de los medios para presionarlos porque no les gusta lo que se dice de ellos. Es decir, esa es una forma de enfrentar la crítica por debajo de la mesa, o también en ocasiones con contratos o con recursos. ¿Qué mejor manera, qué manera más democrática de enfrentar lo que dice un medio de ti que diciéndolo de frente, en una cabina, confrontándolo y no tratando de arreglarlo de otra manera, como durante muchos años se ha hecho en este país? Entonces, yo rescataría eso. Me parece que más que ser un acto de autoritarismo, es un acto demócrata de esclarecer las cosas, de debatir las cosas y de hacerlo de frente. Y me parece que eso es de lo más deseable para efectos de nuestra convivencia democrática en nuestro estado. Y también quisiera decir, nada más para cerrar mi comentario, afortunadamente, independientemente del tema de la legislación en materia de derecho a réplica, hoy tenemos más fuentes de información, las personas, y hoy la información ya no solamente fluye en una dirección, es decir, ya no solamente son los medios informando a la sociedad, sino es la sociedad debatiendo e informándose a sí misma a través de las redes sociales. Cada día hay más usuarios, cada día hay más medios que le están apostando también a las redes sociales. Entonces, el debate se enriquece, y no solamente eso, sino que la misma audiencia lo va administrando, ¿no? Dice, a ver, esto parece falso, esto parece real. Entonces, me parece que hoy el debate ya no solamente está entre medios de comunicación, políticos y audiencia. Hoy la audiencia tiene un papel fundamental, y me atrevo a decir que protagónico, en la construcción de opinión pública. Bien. No, ¿querías comentar algo al respecto? No, sí, exactamente. Aquí el tema es que algunos no saben diferenciar, y lo hablo concretamente por el señor Alfaro, que parece que le dio permiso también a todos los aspirantes de MC para hacer lo mismo, porque también vimos el comportamiento de Salvador Caro, ¿no?, en el mismo programa. Yo creo que aquí de repente no se sabe distinguir entre lo que es opinión y lo que es información. Y el derecho de réplica es para información falsa o inexacta. Si el periodista quiere opinar, lo que le pegue la gana, está en todo su derecho. Y yo creo que están muy bien especificados en algunos casos en la barra programática de los diferentes medios de comunicación, hablando concretamente del caso de radio o del caso de televisión, y en los periódicos también está muy bien delimitado qué es opinión, qué es un artículo de opinión, una editorial, de lo que es una nota informativa. Y aquí yo creo que no se vale que porque el periodista me cae gordo o no me gusta lo que opina, entonces yo lo agreda verbalmente. ¿Te refieres a Alfaro? Me refiero a Alfaro, y me refiero a Chava Caro también, ¿no? Que también lo hizo en un programa, ¿no? Porque el programa es un programa de corte de opinión, y el periodista puede opinar lo que quiera, ¿no? Si la información en la cual está opinando es falsa o inexacta, es lo que a mí me corresponde aclarar, y a lo cual tengo derecho, el derecho de réplica, de contestar, de replicar, de responder o de aclarar. Y aquí me parece que no se ha hecho de la mejor manera,
porque se guardó 2 años de agravios. Y le dijeron, oiga, aquí los micrófonos estuvieron siempre abiertos, ¿por qué no hizo lo conducente en el momento en el que nosotros decíamos una información que usted consideraba que no era? ¿Por qué nos hace un guardadito de agravios y 2 años después nos vienen y nos los trae una carpeta, ¿no? Que yo creo que esa es la parte que no se vale. Además, el derecho de réplica tiene otras salvedades en la ley, que tiene plazos para ejercerlo, ¿no? Que también de repente se nos pasa eso de vista, y si no aclaras de manera conforme a lo que dice la ley, pues entonces a la gente se le olvidan, ¿no? A la gente se le olvida de qué está hablando, de qué tema está hablando, si ya pasó tanto tiempo, ¿no? Y gran parte de lo que se ha peleado, y son de las cosas que traen contra la ley, es que los plazos no permiten un ejercicio del derecho de réplica de manera expedita, que es una de las condiciones, de manera gratuita, que es otra de las condiciones, y de manera sencilla, que es la otra, ¿no? Bien, son las 7:45, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando en esta ocasión en la mesa política con Rocío Morgan, secretaria de Comunicación del PAN en Jalisco, y con Eloy Ruiz Anguiano, quien es representante de este partido político MC ante el IEPC. No se vaya. Mesa política. Son las 7:50 prácticamente. Estoy conversando en esta mesa política con Rocío Morgan del Partido Acción Nacional y Eloy Ruiz Anguiano del Partido Movimiento Ciudadano. Dejamos el derecho de réplica, ya la ejerceremos en otro momento quien la quiera ejercer. Siempre bienvenida, desde luego. Ya habrá mucho en la campaña. Ya habrá mucho en las campañas, tendremos rato para ello. Yo creo que se va a poner a prueba la ley, ¿eh? Eso, me parece que es interesante. Aquí se va a poner a prueba. Voy a un hecho político reciente que pone de manifiesto que para la audiencia puede llegar a ser muy complejo las alianzas cupulares y sobre todo las alianzas parciales, que es el caso de Jalisco. Y pongo el caso, y tengo sentados aquí en esta mesa a un representante de MC y del PAN. Estuvo recientemente Ricardo Anaya, subido en la misma camioneta con Alfaro, ¿no? Fue una alcucea, en fin. Entonces, desde luego, Ricardo Anaya dice, yo los apoyaré a todos. Significa apoyaré al PAN, al PRD y a MC, cosa que no se entiende muy bien, que es exactamente a quién va a apoyar, me refiero localmente, ¿no? Y dice, y obviamente dice Alfaro, nosotros no esperamos reciprocidad, nosotros lo apoyamos a él, siendo que encabeza el frente. Y una persona me preguntaba, y lo pongo, digamos, desde el sentido común de la audiencia que nos escribe, entonces da igual localmente votar, en el caso de gobernador, a quien se vote, PAN, PRD, MC, en fin. ¿Qué opinarías al respecto? ¿No te parece un tanto confuso, Rocío? No va a ser confuso, te voy a decir por qué. Y no da igual votar por uno o por otro, ¿no? Lo que pasa es que en las boletas que va a haber en Jalisco, pues cada partido va a tener su propia casilla. Ya no va a haber, digamos, propiamente un logotipo que englobe a 3 partidos o a 4 o a los que sean, ¿no? Y aplica para el PRI y aplica para Morena y PES y ¿quién es el otro que se sumó? PT o algo así, sino que se va a separar. ¿Por qué? Por las nuevas disposiciones electorales que hay para el futuro financiamiento público de los partidos. Cada partido tendrá que acreditar su propia votación. Entonces, técnicamente lo entiendo, pero voy un poco al planteamiento al mercado de votos. No, lo que pasa es que nosotros, en términos de partido, pues se va a votar por el PAN. ¿Y por qué Ricardo Anaya no tiene problema? Porque las votaciones de los 3 partidos le abonan a la campaña presidencial. ¿Sí me explico? O sea, el nombre de Ricardo Anaya va a aparecer en la casilla del PAN, en la casilla del PRD y en la casilla de MC. ¿Pero ustedes al golpear localmente al Faro no le pegan al frente? No, porque son campañas distintas y son boletas distintas y son elecciones ¿Y eso distintas así y con se esa contabilizan claridad, de manera distinta. ¿Con esa claridad que lo ves tú, lo diferencia el electorado? Yo creo que va a ser chamba de los candidatos hacer esa diferenciación. Y en el caso, por ejemplo, del PAN, lo que vamos a promover es un voto por el PAN, por los candidatos del PAN. Ellos de repente ni siquiera van a tener que preguntar si Ricardo Anaya va por MC o por PRD. Va a aparecer el nombre de Ricardo Anaya con el logotipo del PAN en la boleta de presidente de la República. Entonces, ¿qué hago yo panista? Yo voto PAN, ¿no? Y voto PAN presidente de la República y voto PAN gobernador y voto PAN alcalde, ¿no?
Yo creo que esa parte sí va a permitir que la gente tenga un poquito más de claridad, porque no se va a tener que hacer bolas de... ¿Cómo se llama la alianza de donde va Ricardo Anaya? Yo voy a votar PAN por Ricardo Anaya, ¿no? Y voy a votar PAN por mi candidato a gobernador. Lo mismo hará la gente de MC y lo mismo hará la gente PRD, ¿no? Eloy Ruiz Anguiano, ¿lo ves así de simple el tema? Bueno, Tú te vas a seguir peleando con Rocío en esta mesa, o sea, localmente el agarrón va a seguir. Está de manifiesto, van a pedir su derecho a réplica. Bueno, el hecho de configurar una coalición electoral no significa que los partidos políticos deban de renunciar a sus causas, a sus ideas y a su historia, por supuesto que no. Y en el caso de Movimiento Ciudadano lo tenemos muy claro. Nosotros tenemos una agenda en Jalisco, es una agenda de carácter local que también ha sido retomada a nivel nacional y nosotros estamos concentrados en ella y como lo dijo Enrique Alfaro, nosotros el único apoyo que vamos a pedir y que buscamos es el apoyo de las y los jaliscienses, que es el que necesitamos y ese es nuestro proyecto este año, esa es nuestra misión, que es convencer a las ciudadanas y ciudadanos de que nuestra propuesta es la más viable y honesta para este estado. Definitivamente va a ser un proceso interesante y además Jalisco, Guillermo, es una entidad que tiene características muy especiales, distintas a las que suceden en otros estados y hay varios factores a analizar. Por ejemplo, el pasado proceso electoral de 2015, Movimiento Ciudadano logra una victoria que ahora le permite gobernar a más del 63% de los jaliscienses en el nivel municipal y Movimiento Ciudadano a nivel nacional es un partido modesto, es decir, no es uno de los grandes partidos que gobiernan varios estados o que tienen mayoría en las cámaras, es un partido que a nivel local logró desafiar y se están colgando al carro nacional. No, bueno, es una configuración dentro de un escenario muy específico, pero lo que me refiero es en Jalisco las inercias nacionales no pesan como en otros estados. Es decir, Jalisco tiene una historia propia, tiene un ambiente político propio, el mismo fenómeno independiente que también ha tenido peso en Jalisco, el voto diferido que también podemos observar en distintos distritos. Entonces, en Jalisco tiene un ambiente político específico, definitivamente va a ser una elección bastante interesante, por lo que tú comentas, es decir, que hay una configuración pues. O sea, se va a invitar compleja. al voto diferenciado, es lo que estoy entendiendo, porque claro, me pongo a pensar, ustedes van a estar evidentemente apoyando la candidatura de Alfaro gobernador y pidiendo el voto para Anaya, el líder del frente. Aquí le seguirán pegando a Alfaro los panistas para intentar hacer algo con el PAN y obviamente pidiendo el voto para el frente, en donde están tres partidos políticos, sí. Uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es la lógica, o sea, lo que me estarían diciendo aquí, que bueno, técnicamente es así. El tema es un poco qué pasa con los sentimientos del panista que siente que no se ve ahí representado o viceversa, ¿no? Sí, bueno, en el caso del PAN, pues creo que la gran mayoría lo tiene claro en términos de voy a tener un candidato a gobernador panista, al que yo puedo apoyar, al que yo puedo impulsar o pedir el voto para él, y voy a tener un candidato a presidente de la República que si todo marcha bien como se ha comentado, pues Ricardo Anaya será el candidato del frente a la presidencia de la República. Para los del panistas puede ser un proceso natural de decir, mira, qué bueno que quien encabeza todavía será más es un comprensible. Sí, todavía encabeza la candidatura es un compañero del PAN, ¿no? Donde sí habrá que hacer algún trabajo es para conseguir la adhesión de los otros militantes de otros partidos que están en el frente y que a lo mejor, como dices tú, no lo ven tan natural o lo ven o se ven más forzados, ¿no?, a apoyar. Pero yo creo que parte de lo que dice Eloy también tendrá que permear, que nos una y que nos sume un objetivo común que todos podamos compartir, ¿no? Una plataforma con temas comunes, con una agenda común que de los principales problemas que le aquejan a México en el que todos podemos coincidir y encontrar soluciones juntos. ¿Pero esa agenda no cupo localmente? Porque si me dice, bajo esa lógica de decir encontremos puntos comunes, ¿no hubiera sido más simple esa agenda común también en Jalisco? Pues eso no se pudo construir, no hubo punto de acuerdo, no punto de acuerdo, no punto de encuentro. Ya nos tenemos que ir, agradezco muchísimo
a Rocío Morgan del Partido de Acción Nacional. Este tema tendremos que volver a ponerlo en la mesa, que es muy interesante, y las réplicas que seguramente tendrán lugar en la campaña. Te agradezco mucho tu visita a la mesa política. Al contrario, Guillermo, muchas gracias a ti por el espacio y buenas noches para ti, todo el auditorio. Gracias. Eloy Ruiz Anguiano, gracias como siempre. Ya no te pierdas de la mesa política. Aquí eres invitado permanente. Aquí vamos a estar puntualmente, Guillermo, y solamente como conclusión, mira, los ciudadanos son muy sabios y sabrán elegir muy bien. Bueno, ahí está. Yo dejo esa pregunta también para que nos responda la gente con relación a esta conclusión de Eloy Ruiz Anguiano. Y tenemos ya los 10 ganadores de la obra de teatro Dios mío, hazme viuda, por favor. Por cierto, basada en el libro de Josefina Vázquez Mota. Entonces, aquí están. Se trata de Fernando González, Katia María Sandoval, Héctor Demetrio, Julio López, Carlos Enrique Aguilar, Patricia Mirella, Rosario González, Joel González Jiménez, Martín Augusto Guerrero y María de Lourdes Moreno. Son estos 10 pases dobles, recogerlos aquí el día de mañana entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, es correcto así, con su identificación con el IFE, venir por este pase doble para esta obra de teatro, no señor, Dios mío, hazme viuda, por favor, que es el día de mañana en el Teatro Galerías a las 19 y a las 21:30 horas. Así que venir por este pase doble y a disfrutar de esta obra de teatro que aquí nos anunciaron hace un momento. Y bueno, le agradezco mucho. Ya no le pudimos entrar al tema. Tiene nada que ver con matar al cónyuge, para que sí, no se ya lo espanten. explicaba el productor. Y bueno, queda pendiente el debate de la marihuana. Dice Enrique de la Madrid que con esto se acabaron todas las broncas, en fin. ¿Que de cuál se fumó? Es el punto de vista, ya lo comentaremos más adelante. Gracias por su atención, le espero el día de mañana, que tenga usted muy buenas noches.